Piña comenzó siendo un criminal extremadamente peligroso, capaz de arrancar corazones con las manos. Pero después de más de 30 años de evolución dentro del lore, terminó convirtiéndose en una entidad capaz de vaporizar una montaña. Hoy analizaremos sus principales hazañas, su velocidad, fuerza, resistencia y evolución, para descubrir qué tan fuerte es realmente Piña. Piña Orígenes en la venganza de Piña. Orígenes conocemos la primera versión del personaje, todavía estamos muy lejos del Piña que veremos décadas después, pero incluso esta versión ya estaba muy por encima de un humano normal. Fuerza. Piña fue capaz de arrancar, levantar y lanzar una estructura de concreto de aproximadamente 350 kilogramos. Fuerza superhumana, y esto no sería ni siquiera su mayor demostración de fuerza en esta película. Llanta de 3 toneladas. Piña también fue capaz de arrastrar una llanta con un peso aproximado de 3 toneladas. 3 toneladas son alrededor de 3,000 kilogramos. Y hay que aclarar algo, arrastrar un objeto no significa levantar 3 toneladas completas, porque intervienen la fricción y la superficie. Pero aún así, estamos hablando de una demostración de fuerza física completamente fuera del rango humano normal. Fuerza de arrastre. 3 toneladas. Fuerza de agarre. Piña arrancó el corazón de un preso y posteriormente lo destruyó utilizando únicamente la fuerza de sus manos. Power scaling. Esto demuestra que su fuerza de agarre y presión manual son monstruosas incluso para esta versión temprana. Emanuel también fue capaz de aplastar el cuello, la mandíbula y el rostro de Emanuel utilizando solamente sus manos. Velocidad. Y aunque todavía no estamos ante el Piña más rápido, ya podía alcanzar velocidades cercanas a los 50 km/h. Narrador. Piña Orígenes ya es claramente sobrehumano. Pero esto apenas es el comienzo. Fase 2. Piña clásico. 8 años después aparece la versión clásica de Piña, y aquí el personaje da un salto enorme en prácticamente todos sus atributos. Atrapar una bala. Piña fue capaz de atrapar una bala disparada por un revólver. No estamos hablando simplemente de reaccionar ante el disparo. Piña tuvo que percibir el proyectil y realizar una acción precisa para interceptarlo. Reflejos superhumanos. 5 balazos. Y su resistencia también aumentó considerablemente. Piña recibió 5 disparos de revólver. Pero en lugar de caer, las heridas fueron relativamente leves y Piña continuó combatiendo. Durabilidad extremadamente alta. Impacto de avión. Pero 5 balazos no serían lo más impresionante. Piña también sobrevivió al impacto de un avión. Un impacto de esta magnitud normalmente sería devastador para una persona común. Sin embargo, Piña sobrevivió y continuó activo. Fuerza. También fue capaz de arrastrar enormes llantas industriales de varias toneladas. Esto confirma que el aumento de fuerza respecto a Orígenes no fue algo aislado. Pared. Con un solo golpe consiguió crear un agujero en una pared de ladrillo sólido. El latigazo. Pero entonces tenemos una de las hazañas físicas más absurdas de esta versión. Esta hazaña cambia por completo el escalado de Piña. Con un solo latigazo, Piña provocó que un aeropuerto entero temblara. Esto ya no es simplemente fuerza de combate cuerpo a cuerpo. La cantidad de energía necesaria para producir un efecto perceptible a semejante escala es considerablemente superior a lo que esperaríamos de un humano. Potencia de ataque. Muy alta. Velocidad. Y aquí aparece uno de los mayores cambios respecto a Orígenes. Piña puede correr aproximadamente a 125 km/h. 125 km/h. Eso es más del doble de la velocidad que mostraba en Orígenes. Así que definitivamente ya no podemos clasificarlo como un humano de velocidad máxima. La verdadera habilidad de Piña. Sin embargo, la fuerza y la velocidad no son lo que hace verdaderamente peligroso a Piña. Inteligencia, sigilo, experiencia, adaptación, crecimiento bajo estrés. Piña posee una característica particularmente peligrosa. Cuando se encuentra bajo una presión física o emocional extrema, su poder puede aumentar progresivamente. Y eso nos lleva a la versión más poderosa conocida hasta ahora. La venganza de Piña 2. Esta versión proviene del libro. Y aquí es donde el power scaling de Piña empieza a dejar de tener sentido. 25 años después, aparece una versión completamente diferente de Piña. La venganza de Piña 2 todavía no ha sido adaptada al cine. Por lo tanto, todas las hazañas que veremos a continuación pertenecen al libro. Hazaña 1. Piña fue capaz de derrotar por sí solo a más de 53.000 soldados. Sí, más de 53.000. 53,000 más soldados.
Esto convierte a Piña en una amenaza militar prácticamente por sí mismo. Hazaña 2. También sobrevivió a una caída de aproximadamente 3 kilómetros sin sufrir daños. Una caída desde esta altura generaría una cantidad de energía brutal al momento del impacto. Y Piña simplemente sobrevivió. Durabilidad extrema. Hazaña 3, la bala hipersónica. Pero ahora llegamos a una de las hazañas de velocidad más absurdas de todo el personaje. A Piña le dispararon una bala especial capaz de viajar a 5 veces la velocidad del sonido. Mach 5. Eso significa aproximadamente 6,000 kilómetros por hora, dependiendo de las condiciones. Pero aquí viene lo importante. Antes de 10 centímetros antes de que esa bala pudiera avanzar siquiera 10 centímetros, Piña realizó múltiples acciones complejas. No simplemente reaccionó. No simplemente movió la cabeza. Realizó varias acciones antes de que el proyectil recorriera esos 10 centímetros. Si tomamos la escena literalmente, esto coloca sus reflejos y capacidad de reacción en un nivel completamente absurdo. La bala se mueve a velocidad hipersónica. Y Piña todavía tiene tiempo suficiente para percibir la situación, procesarla y actuar. Velocidad de reacción extrema. Y esta hazaña es especialmente importante porque no estamos calculando solamente la velocidad de movimiento de Piña. Estamos hablando de su tiempo de reacción y procesamiento durante un evento extremadamente rápido. Y aquí tenemos un problema. Si tomamos esta escena literalmente, la velocidad de Piña se dispara entre Mach 50 y Mach 500. En los datos oficiales se nos dice que Piña se movió a una velocidad de Mach 26, por lo que lo dejaremos ahí. A estas alturas ya ni siquiera sé cómo escalar a este cabrón. Modo Diablo. Pero incluso después de todo esto, todavía existe una última forma. Piña modo Diablo. Al activar el modo Diablo, Piña libera todo el potencial acumulado durante décadas. Hazaña definitiva. La montaña. Y finalmente llegamos a su mayor demostración de poder. Piña fue capaz de lanzar un ataque que vaporizó completamente una montaña. No la derribó. No simplemente la destruyó. La vaporizó. Nivel montaña. Escalado final. Piña orígenes. Fuerza. Superhumana. Velocidad. Superhumana. Durabilidad. Sobrehumana. Escalado. 9B. Nivel muro. Piña clásico. Fuerza. Nivel edificio. Velocidad. 125 km por hora. Durabilidad. Nivel edificio. Reflejos. Superhumanos. Escalado. 8C. Nivel edificio. Piña la venganza de Piña 2. Fuerza. Nivel pueblo. Velocidad. Hipersónica. Reacción. Hipersónica. Durabilidad. Manzana multiurbana. Escalado. 8A. Manzana multiurbana. Piña modo Diablo. Fuerza. Nivel montaña. Velocidad. Hipersónica. Reacción. Hipersónica. Durabilidad. Nivel ciudad. Escalado. 7A. Nivel montaña. Pero hay algo todavía más preocupante. Piña no parece tener un límite fijo. Mientras más extrema es la situación, mayor parece ser su capacidad de adaptación. Así que quizá la pregunta no sea, ¿qué tan fuerte es Piña?, sino, ¿hasta dónde puede llegar? Muchas gracias por ver el video hasta el final. Sé que es un poco largo. Y estas ni siquiera son todas las versiones conocidas de Piña. Y sí, existen versiones todavía más fuertes de Piña. Pero sinceramente, no quiero hacer este video de 4 horas. Así que aquí lo dejaré por hoy. Hasta luego Marcelo fans.